Así que quiero presentarles nuestro invitado de esta noche. Como yo les dije, no es alguien de afuera de la Escuela para Padres, porque es local, es nuestro querido director de comunicación y publicidad de la Escuela para Padres, así que las imágenes de la página, el Facebook que ustedes ven de nuestra escuela, todo es arte de sus manos, ¿ok? Jonatas dos Santos. Jonatas es él es publicista, en realidad, con su propia agencia de publicidad. Tuve la oportunidad de conocer tanto a él como a su esposa el año 2018, cuando ellos fueron misioneros en Chile, aunque traen una experiencia misionera y voluntaria de años antes. Estuvieron en Amazonía de Brasil y allí estuvieron misionando y de allí mismo se casaron. Quizás ahí ustedes van a ver quizás un anillo diferente en el dedo de Jonathan, pero no es un anillo ahí como que raro, es que se casaron en la Amazonía y esta es el símbolo del matrimonio que trajeron desde allá para mostrar este compromiso que hicieron, ¿no? Jonathan, como yo les dije, casado y muy bien casado con la psicóloga Talita Padula, que también quizás estamos tratando de convencerla de en algún momento poder estar con nosotros como una seminarista aquí, pero es mamá también de dos bellos niños, ¿no? Estamos hablando de Alice y de Nicolás. Nicolás recién nacido, así que ustedes entienden por qué Talita todavía no nos puede acompañar, pero aquí está el papá Jonathan para presentarnos a nosotros el tema de hoy. Jonathan, le agradecemos. Jonathan nos ayuda totalmente con la parte de comunicación de la Escuela para Padres, y hoy no quiere solamente ser el comunicador, no es solamente el de la imagen, sino que será aquel que Dios va a ocupar para entregarnos a nosotros esta respuesta de la pregunta: ¿cómo transmitimos los valores en familia? ¿Cómo finalmente nosotros educamos principios en nuestras casas? Así que se le agradece, Jonathan, su disposición de estar con nosotros hoy. Estoy con envidia porque aparte de ser brasileño, está en Brasil, está en el calor de Brasil, ¿no? Uno aquí, aunque ahora estoy en un clima bien agradable, pero también sufrimos con un poquito de frío en Quito, el Ecuador, no más que en Chile cuando uno vive allá, pero feliz y contenta porque podemos escucharte, Jonathan, así que te damos el paso, el tiempo es tuyo, que Dios te use, que nosotros seamos llenados de aquello que Dios quiere enseñarnos para educar principios en nuestros hogares. Te doy la voz, todo el tiempo es tuyo. El micrófono, a ver, espérame un segundito. Ahora sí. Hola, buenas noches a todos. Hay que decir también que mi español es totalmente complicado. Entonces, si ustedes en algún momento tuvieran alguna duda o alguna palabra que no han entendido muy bien, todavía pregunte a Michelle, porque yo estoy acá para, para aprender con ustedes también. Entonces, si mi español se parece un poquito confuso, todavía ya hace un rato que no hablo español, entonces que tenga un poquito de paciencia para que podamos seguir. ¿Está bien? Bueno, hoy el tema es un tema que me encanta. Es un tema que personalmente digo que mueve mi vida porque tengo dos hijitos, como Michelle ha dicho, un niño y una niña, pequeñitos todavía, que hacen con que mi vida sea muy más alegre, muy más feliz, pero todavía también con un desafío muy grande. Es un desafío muy grande. Todas las personas que tienen hijos o que están a cuidar de un niño o están a cuidar de una otra persona saben que es un desafío porque no estás diciendo solamente lo que dice respecto a ti, pero sino al otro también. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema de una manera que quiero que ustedes participen al máximo. Entonces, todas las veces que yo propusiera acá, por ejemplo, una pregunta, espero que ustedes también puedan no solamente compartir, pero también preguntar a nosotros. ¿Está bien? Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. ¿Todavía mi pantalla está a aparecer, Michelle? Bueno, educando principios en la familia. Muchas veces nos damos cuenta que ese es un tema importante cuando un niño o una madre, un padre están con dificultades en la convivencia, no sé si esa es la palabra,
en la convivencia del día a día, uno con el otro. Y muchas veces nosotros también nos colocamos en una posición de desafío también, porque no solamente el niño que necesita de dirección, sino el padre y la madre también. Entonces, hoy vamos a hablar de una manera que digo que es un poco didáctica para que podamos entender y comprender bien lo que se pasa y cuáles son los pasos, cuál es el camino que podemos seguir para hablar un poquito respecto de ese tema. Entonces, el primero que tenemos que pensar es, ¿qué son los principios? ¿Qué es el principio? ¿Qué es eso que vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia, poner eso en nuestro hogar? ¿Qué es el principio? Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Hay alguien que podría contribuir con la respuesta? ¿Hay alguien que puede darnos una respuesta respecto de ese asunto, de ese tema? Ay, no puedo ser. Parece que Mabel quiso decir algo. Sí, Mabel. ¿Qué piensan ustedes que son los principios? Principios esos que tenemos que enseñar en nuestros hogares. ¿Qué es la definición? ¿Qué, si fuimos a buscar en Google, qué el Google nos dirá? Nos va a traer como resuelto del significado, de la significancia de principios. ¿Alguien? ¿Qué piensas tú, Michelle, que son los principios? Los principios, pienso, buenas noches. Buenas Pienso noches. que los principios son pues esas cosas buenas que la vida nos enseña, que nuestros padres nos enseñaron y que pues que ayudan a los hijos a adaptarse a la sociedad, a respetar el hogar, a respetar a sus amigos, a pues andar en grupo también, ¿no? Perfecto. Excelente respuesta. ¿Alguien más? Pusieron en el chat valores importantes que guían nuestras vidas. Yo estaba con complicación con el audio, Jonathan, por eso no pude responder, pero también sí, creo que son precisamente estos valores en que son la base, ¿no?, de la vida de la persona, que van a guiarla si lo que está haciendo es correcto, no es correcto, es asertivo, no es, y finalmente resultar en una consecuencia agradable, ¿no? Es algo importante para nosotros. También ponen en el chat, Iris dice, ¿en qué nos basamos para formar una familia? ¿Cuáles son las normas? Eso también está comentando aquí Iris. Mabel, había... Sí, hola Jonathan. Hola, bienvenida. Gracias, igualmente, estamos participando. Principios, podemos decir que son los pilares que nosotros vamos a poner para entender que no se negocian, no son negociables. Son pilares. Buenísimo. Pilares, excelente, excelente. Pilares. Ahora tengo una otra pregunta que es un poquito más complicada. ¿Existen principios que son malos, negativos, o solamente buenos principios? ¿Qué piensan ustedes de eso? Por ejemplo, ¿podemos enseñar a nuestros hijos principios que son negativos? Sí, señor, porque pues si nosotros no tenemos buena salud mental, pues ellos van a aprender lo equivocado de nosotros. O como a veces ponen, por ejemplo, que un niño, alguien vino a buscar al papá a la puerta y salió corriendo y le preguntó qué te buscan. Dijo, diga que no estoy. Entonces, ahí le está dando un principio de mentira, porque le está enseñando a mentir. Ujú. Buenísimo,
Buenísimo. Bueno, Más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. Pero, ¿qué dice el diccionario? No sé si esa es la palabra en español también. ¿Qué principios son dictados morales, regla, ley, precepto? Y un ejemplo es, fue criado bajo rígido principio. Ese es un problema que la sociedad tiene hoy. ¿Qué problema es ese? Que muchas veces las personas toman el principio como una ley. Y si es una ley, no se puede transgredir. Entonces, muchas veces ese entendimiento de lo que es principio se pasa en los hogares. Nuestra amiga Mabel ha dicho que los principios son como pilares. Creo que esa es una definición que podemos seguir adelante en ese taller. ¿Por qué son pilares? Porque pilares no son como leyes rígidas, no son como dictados morales, porque muchas veces cuando tomamos los principios como esas leyes, nosotros como padres, como madres, nos tornamos dictadores dentro del hogar. No sé si comprende lo que estoy hablando. Porque sí, queremos impor lo que pensamos que son principios, que muchas veces son comportamientos. Entonces tenemos que hacer una distinción entre principio y comportamiento. Más adelante vamos a ver que los principios son cosas que son siempre buenas. ¿Por qué son siempre buenas? Porque tiene una origen buena. Entonces, lo que pensamos que muchas veces son principios malos, en verdad son comportamientos malos. Entonces, estamos enseñando a un niño a tener comportamientos malos, porque principio malo es como, no sé cómo es el término en español, pero se contradice, no sé si puedo decir eso, se contradice, porque principio en sí mismo es una cosa buena. Entonces, no hay como ser una cosa buena y mala al mismo tiempo. ¿Se comprende? Por sí. veces pensamos que, por ejemplo, podemos enseñar a nuestro hijo o nuestra hija una cosa como la amiga había dicho para nosotros, un papá, dice que no estoy. Pero eso es un comportamiento. Los principios se quedan dentro del corazón de la persona. Entonces, ese principio es mucho más enraizado, es mucho más fijado dentro del alma de esa persona, dentro de ese corazón. Pero ¿por qué esos principios son importantes? Decimos allí, por ejemplo, que son pilares, pero esos pilares sustentan ¿a qué? Son bases, es una base, pero ¿base para qué? ¿Alguien puede contribuir también con una respuesta para eso? ¿Alguien podría nos decir por qué son importantes los principios? ¿Por qué es base? ¿Para qué sirve? ¿Solamente tenemos que enseñar? ¿Solamente un hogar cristiano tiene que tener principios o cualquier hogar tiene que tener principios? Todos los hogares tienen que tener principios. Y como dijo el Señor, en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, en el principio nosotros tenemos que enseñar a los hijos. Y hasta nosotros mismos muchas veces con los hijos aprendemos principios porque no los conocíamos y a medida que vamos siendo padres y van creciendo el joven, pues uno va diciendo, ay, no tengo este principio, ¿no? Como a veces dicen en las escuelas, los hijos son como en el colegio, como son los papás, ¿no? Entonces, pues uno también se va educando y va viendo que los principios se afianzan más. Perfecto, perfecto. Mabel, Sí, estaba escuchando a la amiga que estaba hablando y tomando de partida la palabra pilares. Entonces, me estaba imaginando lo siguiente. Cuando decimos que los principios son pilares, es como cuando nosotros vamos marcando el terreno, o voy a tratar de ser más específica. Marco la línea de la cancha.
O sea, marco la cancha, pongo los linderos donde mis hijos tienen que caminar o pueden caminar. Si saltan ese lindero o salen de la línea, pueden correr riesgo, o sea, pueden tener consecuencias por las elecciones de ellos. Entonces, los principios son los primeros pasos, es como dijo la amiga, ¿no es cierto? Porque en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. O sea, estableció las pautas de lo que es mejor y lo que es bueno para nosotros, para vida eterna. Exacto. No sé si traté de explicarme. Sí, no, perfecto. Yo creo que podríamos decir entonces, incluso considerando lo que estás diciendo, que los principios son como un mapa, son como un guía, Ajá. ¿sí? Porque no solamente sustentan, pero sino hacia el camino por donde la persona tiene que pasar. Incluso muchas empresas hoy están tomando como lemas, como misiones de sus empresas, principios que en verdad tienen su papel en el hogar. Los principios tienen su papel en el hogar, porque el hogar es donde vienen todas los comportamientos de la sociedad. Una persona se comporta mal porque en su hogar ha pasado por cosas o ha tomado decisiones porque no hay principios o se desvió de esos principios. Entonces, las personas toman decisiones malas, toman decisiones que son complicadas, terribles todavía, porque no tienen principios o porque se han alejado de esos principios. Entonces, esa es una cosa que también tenemos que tener en mente. Entonces, por ejemplo, hay esos dos cuadros muy famosos. Uno es de Lucas Cranach y el otro de Peter Paul Rubens. ¿Alguien sabe de quién está hablando ese cuadro? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Quién es esa persona? Es un personaje muy, muy conocido, no solamente en la cultura cristiana, pero en la cultura popular también. ¿Alguien sabe quién es ese personaje? ¿Quién es esa persona diseñada? ¿Sansón? Sansón, perfecto. Sansón. Y es interesantísima la historia de Sansón. Se pasa en el libro de Jueces en la Biblia, Jueces capítulo 13. Si alguien quisiera compartir algún verso de ese capítulo también sería buenísimo. Algún verso que le encanta o que le piensa que es un verso que nos agrega contenido acá, sería buenísimo. Pero voy a resumir un poco la historia de Sansón. Él creció en un hogar con principios. Estuvo con una familia que no solamente seguía principios, pero principios, reglas y leyes. Entonces, muchas veces yo creo que Sansón, cuando era niño, como un niño, miraba y no conseguía quizá comprender lo que era principio o lo que era regla, lo que era ley. No sé si ustedes han pasado eso en algún momento en su vida. Por ejemplo, están en un ambiente de trabajo, en una empresa, y allá dicen, oh, mira, no puedes no puedes decir al cliente, no sé si esa es la palabra, no pueden decir al cliente que toque en los ítems, que toque en la mercadería. No puede tocar en la mercadería. Esa es una regla. Pero al principio es que siempre cuando fueren a atencionar a un cliente, lo hagan bien. Entonces, ese es un principio. Los principios están como, no voy a decir arriba de la regla, pero ellos son, como le dijo, sin ellos las reglas no hacen sentido. Si no hay clientes, si no los atenciono bien, si no hay clientes, ¿cómo voy a cumplir las reglas? Entonces, cuando traemos para la historia de Sansón, ella tuvo principios muy bien definidos por su familia. Su hogar fue un hogar que
hoy día sería dicho como un perfecto hogar cristiano, el hogar que todos soñaban. Mismo pasando por dificultades, él creció con un don con una, ¿cómo puedo decir? Una, con una fuerza desproporcional, no sé si esa es la palabra, con una fuerza increíble, una fuerza que ningún otro hombre había en la tierra. ¿Y qué se pasó? Se pasó que para mantener esa fuerza, él tenía que obedecer y seguir principios. Entonces, tengamos eso en nuestra cabeza. Tendría que tener principios. Porque mira, si Sansón perdiera su fuerza solamente por cometer un error, por ejemplo, por quebrar una regla, nunca más tendría fuerzas, porque todavía y a todo momento estaría a quebrar las reglas. Eso es la belleza de tenernos, ahora yendo un poquito para el lado espiritual, a Cristo como nuestro Salvador. Porque nosotros, para sermos perfectos en Cristo, necesitamos de Cristo para ser perfecto en nosotros. Nosotros solitos no conseguimos, no alcanzamos. No. Entonces Sansón tenía que seguir principios. Esa era la misión de Sansón. No era solamente un libro que daba en la mano de Sansón, o mira, no puedes pelar tu pelo, no sé si es el término, no puedes pelar tu pelo, no puedes cortar tu pelo, no puedes tomar bebida que tenga alcohol. Si haces eso, pierde todo. No fue así que funcionó. Sansón tenía esa fuerza y sus principios fueron vendidos. Dejó vender sus principios. Y haciendo un paralelo con esa historia de Sansón, yo voy a les contar una historia de un amigo querido mío, que ese amigo creció en un hogar cristiano. Su papá era pastor de una iglesia. No solamente pastor, era un gran pastor, un pastor muy conocido, muy reconocido. Su mamá también estuvo siempre en el camino junto con su papá. Les enseñaron todo que necesitaba para hacer y para aprender lo que es correcto y lo que no se puede hacer, es incorrecto. Entonces, ese amigo mío, cuando era joven, empezó a usar drogas. Empezó a usar drogas, un poquito acá, un poquito allá. Empezó. Sus amistades se cambiaron. Entonces, aquel medio que vivía con su familia ya no era más lo mismo. Ya no estaba más conectado con su familia, ya no estaba más conectado con su hogar. Entonces, esa es una lección que tenemos que tomar para nuestro corazón. Siempre que dejamos nuestros amigos, nuestra familia, se separar de nosotros, tenemos que tener en mente que muchas veces no solamente hay una separación entre personas, pero hay una separación de principio, porque muchas veces tú eres la referencia, no sé si esa es la palabra, eres la referencia para esa persona, de lo que es correcto o incorrecto. Entonces, al principio, cuando un niño tiene 1, 2, 3 años, el papá y la mamá, él es la referencia, ¿correcto? Pero ¿por qué muchas veces cuando ese niño hace 20, 30, 40 años, 15 años, ya no pensamos más en eso? Hacemos lo que tenemos que hacer, ponemos las leyes que pensamos que son buenas para conducir a ese niño, ese joven, pero nos olvidamos que nosotros todavía somos la referencia. Somos el ejemplo. Entonces lo que se pasó con Sansón fue que se desvió de ese principio. Y cuando estaba desesperado, cuando estaba
muy complicada su vida, se volvió a Dios, porque no tenía contacto más con sus padres. No podía llegar a su papá y le decir, papá, por favor, ¿puedes darme un consejo? ¿Puedes darme una palabra para que yo pueda aprender algo? Para que yo pueda... No tenía esa oportunidad más. Muchas veces ustedes tienen esa oportunidad. Están, no sé si la palabra es esa, no, están en pelea con sus hermanos, están en pelea con su papá, con su mamá, con sus hijos. Pero ahora es el momento de arreglar eso. Ahora es el momento de tomar la mano de su papá, de su mamá, de su hijo y decir, vamos a volver a nuestros principios, lo que aprendimos. Porque mira, si dejamos que esa persona querida se aleje mucho de nosotros, quizás será muy tarde para les mostrar el principio nuevamente. No sé si comprende bien esa analogía, ese entendimiento de palabras. Ese mi amigo, continuando esa historia, ese mi amigo empezó no solamente a usar drogas, como también empezó a vender drogas. Acá en Brasil, quien vende drogas está dentro de un medio muy complicado, porque así como todo el mundo, los traficantes tienen una vida corta, ¿sí? Es una vida de muerte, es una vida de cadena, es una vida terrible. Lo que se pasó incluso que ese mi amigo llegó a matar a una persona y fue preso. Fue llevado a la cadena. Allá se quedó por algún tiempo. Estuvo en momentos complicados, en momentos de dolor, en momentos terribles. Y me acuerdo mucho de la historia de Sansón cuando me acuerdo de ese mi amigo. Pero ¿sabe lo que pasó con él? Él se acordó de sus principios. Los principios que su papá había le dicho cuando era niño, había le dicho cuando estaba creciendo, cuando decía, no, mi hijo, no lo hagas eso. Si mi hijo lo hagas eso, él se acordó de eso en el momento de dolor, el momento de tristeza o el momento de infelicidad. Pero allá no tenía papá para lo abrazar. Allá no tenía papá ni mamá para lo dar un beso. No tenía. ¿Y quién es la fuente de ese principio? Allí entramos en ese punto. ¿De dónde nosotros sacamos esos principios? ¿Dónde es la fuente de esos principios? ¿Ustedes pueden decir qué piensan ustedes? ¿Dónde nosotros sacamos esas ideas de decir lo que es cierto, lo que es errado, lo que está incorrecto para nuestros hijos? ¿Pueden decir? ¿Pueden decirme? De De la nuestros palabra de padres, Dios. lo que ellos nos han... De la, Tuvimos dos participaciones de nuestros padres y de la palabra de Dios. De la El Biblia ejemplo han de ellos. comentado. de la Biblia. Perfecto. Mira, el primer contacto que una persona tiene con principios no es de una manera mágica. No se sale así de la nada, no viene de la nada. Nuestro principio viene a primero punto, nuestro primer contacto de la familia. Porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir a una persona que no cree en Dios, que no acredita que Dios existe, pero cree en principios, que, por ejemplo, Dios es la fuente del principio? No cree. Pero podemos decir que es la familia, ¿sí? Ustedes siempre están hablando acá en nuestra charla que la familia es importante, la familia está presente, pero la familia tiene un origen. ¿Y dónde es el origen de la familia? En el Edén. Nosotros cristianos creemos
que el origen de la familia es el Edén. Nuestra amiga Mabel había dicho que el principio creó Dios todas las cosas, hombre y mujer. Y allá fue el principio de todo. El principio de la primera familia y el principio de los principios. Entonces, todo de bueno que la humanidad podría aprender, la primera familia aprendió. Pero, ¿quién crió el Edén y quién crió la primera familia? Dios. Dios. Ahora estamos conectados. Entonces, no es solamente, los principios vienen de Dios. Sí, vienen de Dios, pero el primer contacto viene con la familia que fue creada en el Edén por Dios. Pero hay un problema. Si una familia no está conectada con Dios, ¿qué principios tiene? Lo que Yo establece la estoy... sociedad. Exactamente. Lo que dice la sociedad que es principio. Si la sociedad dice que un hombre pegar a un otro hombre, porque ese hombre lo dicho una cosa mala, si puedes hacer, está correcto. Se crea eso como principio. Si una familia no está conectada con principios divinos, esa persona va a tomar como comportamiento, porque acordemos, los principios siempre son buenos. Entonces podemos decir que la sociedad nos da principios malos, pero no, la sociedad nos da comportamientos malos. Los principios vienen de Dios, así como el amor. No hay amor malo. No hay amor malo. No, porque el amor viene de Dios. Y si los principios son la base de nuestro camino por esa tierra, la base del principio, el amor, es el amor. Amén. Entonces, si ustedes tienen un hogar que dicen estar conectado con Dios, pero no hay amor, no hay ni principio, ni amor, ni Dios. Ese es el problema. Una cosa está conectada con la otra. Para que nosotros podamos tener un hogar feliz, nuestro hogar, nuestra familia, hay que tener principios. Pero no hay principios sin el amor de Dios. Entonces, mi amigo, ese mi amigo, que estaba en la cadena, después de tener hecho muchas cosas terribles, ¿creen ustedes que tenía arreglo en su vida? ¿Tenía solución? Sí. Para la sociedad, no. Porque los principios de la sociedad dicen que no. Un hombre que vendió drogas, que mató al otro hombre, hizo todo que nosotros tenemos como malo, al contrario de principios, terrible. Pero él entregó su vida nuevamente a Dios, porque Dios era la fuente de los principios que su papá y su mamá lo enseñaron. Entonces, si usted es una mamá, es un papá, es una hermana mayor, es una hermana que tiene muchos hermanos, o si, por ejemplo, estás a cuidar de su papá, de su mamá, que están en una situación más complicada, usted tiene el deber perante Dios de enseñarlos los principios. Pero como vimos ahora, la fuente de esos principios es Dios. Si ustedes quieren o no quieren, no hay para dónde correr. No hay para dónde fugir. No sé si esa es la palabra. No hay para dónde salir. No hay. Puedes tomar 300 libros de psicología. Irás a aprender mucho, de verdad. Pero no enseñan principios en libros de psicología. No enseñan principios en libros de filosofía, de matemática. En Harvard, no enseñan principios en Harvard. Pero hay un lugar
que se conecta en el cielo, donde nosotros podemos aprender principios. En ese lugar es cuando estamos de rodillas hablando con nuestro Dios. Pero después de conectarnos nuestro corazón a Dios, de entregarnos nuestra vida, nuestro hogar, pues, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo transmitirlos? ¿Cómo decimos a nuestros niños, ahora que nosotros sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto, ahora nosotros sabemos cuáles son los comportamientos malos, cuáles son los principios, porque aprendemos de Dios? ¿Cómo transmitirlos? Es interesante esa imagen porque el otro día mi hija estaba con su abuela así, a hacer pan. ¿Sí? Se tomó la harina, se tomó el agua, empezó a manejar la masa. Ellas tienen una familia de descendencia, no sé si es la palabra italiana, y tiene una manera de hacer la masa, y es muy lindo de ver. Entonces, cuando miré esa imagen, lembré de que muchas veces nuestro comportamiento refleja a un principio. Entonces, vamos a volver a nuestra definición. Los principios son bases, son pilares. No hay principios malos, lo que hay son malos comportamientos. Pero pero la manera de educar principios es nos comportando como quien tiene principios. Exacto, no Como, puedo pedir que mi hijo ore todos los días o que tenga comunión con Dios si no me ve a mí entregada a Dios primero. exactamente. ¿Sabe que muchas veces lo veo? Yo no, si no me olvido, si no hablo de una cosa que no me... Había yo trabajaba con un club de conquistadores. No sé si ustedes conocen, son como Pathfinders, no sé si se habla así en inglés. Un grupo de jóvenes que tenía actividades todos los sábados y todo. Y una mamá había me dicho que su hijo no estaba leyendo la Biblia, no estaba haciendo cosas buenas, solamente en la escuela no leía muy bien, se quedaba así y así. Y cuando su mamá le dijo eso, él le dijo, pero mamá, tú también no lees la Biblia, no estás orando. ¿Por qué voy a hacer eso? Mira eso, mira ese pensamiento. ¿Por qué voy a hacer si mi papá y mi mamá no lo hacen? Lo mismo si pasa con los hijos. Si tu mamá le tiene como una referencia de una persona conectada con Dios, en el día que tú no estuviera conectado con Dios, su mamá irá a pensar, también no necesito, si mi hijo que es tan conectado con Dios está así, no necesito ir más adelante de lo que estoy ahora. ¿Comprenden? Entonces nosotros pasamos nuestro conocimiento, nuestros principios por nuestro comportamiento, educando, enseñando a través de la palabra de Dios, porque aprendemos ahora poco que solamente a través de Dios tenemos principios. Los libros de psicología, como había dicho, pueden nos dar comportamientos, nos da métodos, nos da maneras de crear nuestros hijos, nos da algunas formas, algunas maneras, pero el ápice, el apéndice de ese conocimiento solamente hay en Dios. Ese mi amigo volvió sus ojos para Dios, se acordó de todo lo que su papá había dicho para él cuando era niño, entregó su vida a Dios y a los principios. Yo no puedo dar muchos detalles, pero puedo decir que él ha ayudado
mucho más personas do que las personas que ha perjudicado cuando estaba en camino malo. Mucho más personas. Si él hizo 10% de malo, ahora por la historia que conozco, ha hecho 1.000.000 de veces bien. No puedo decir que la vida que he sacado volverá, no está pago eso. No está pago. Él no puede pagar por esa vida. Pero él tendrá que convivir con eso, las acciones que hizo. Y muchas veces cuando nosotros nos alejamos de principios, tomamos decisiones malas que nos hieren, que se quedan a doler en nuestro corazón por toda la vida. Entonces, por eso, siempre que tú tuvieras que tomar una decisión entre seguir un principio que conoces, yo sigo un principio, vamos a decir así, siempre que tengo dudas, si es bueno, si es malo, es porque es malo. ¿Debo o no debo hacer? Si estás con duda, esa es mi chip, ese es mi... No haga. Porque lo que es bueno, tú tienes principios y vas a mirar y vas a decir, no, eso es bueno, puedo seguir. Pero cuando tiene un poquito de dudas, es porque no sabes todavía si está hiriendo un principio tuyo o si está en la línea madre de eso. Voy a dejarlos con un mensaje que a mí me encanta. Demanda, Michelle, ¿puedes leer para nosotros? Por supuesto, Joana. Dice, demandad obediencia en vuestra familia, pero al hacer esto, buscad al Señor con vuestros hijos y pedidle que venga y dirija. Vuestros hijos quizá hayan hecho algo que demande castigo, pero si los tratáis con el Espíritu de Cristo, los brazos de ellos ceñirán vuestro cuello, se humillarán delante del Señor y reconocerán su error. Esto es suficiente. Entonces, no necesitan castigo. Agradezcamos al Señor porque ha abierto el camino por el cual podemos llegar hasta cada alma. Yo conozco personas que fueron criadas bajo la mano de sus padres. No sé si es un término que se hace conocido en español, pero es como hizo una cosa errada, le pega el papá, le pega la mamá. Entonces, todas las veces que hicieron una cosa errada, está tomando eso como una ley, porque la ley, la quiebra de la ley, tiene esa acción inmediata. Por ejemplo, una persona cuando va y pasa a señal en un auto en una velocidad a 300 kilómetros por hora, está infringiendo una ley, ¿correcto? Automáticamente, no sé si esa es la palabra, le lleva un ticket que tiene que pagar. Cuando tomamos nuestros hijos, no estoy diciendo que el método es de todo el fallo, pero estoy diciendo que cuando tomamos cada acción de nuestros hijos y automáticamente los golpeamos porque creemos que ellos hicieron una cosa errada, estamos diciendo para ellos, eso que estamos enseñando no es un principio, es una ley. ¿Cómo arreglamos eso? Acá está diciendo, buscar al Señor con vuestros hijos. La conciencia viene cuando nosotros buscamos al Señor, pero no solos, con nuestros hijos. Yo conozco grupos de madres que oran. Hay un grupo que conozco que es Madres que Oran, que están orando. Hay algunas madres que oran como por 10 años por sus hijos para que salgan de las drogas, salgan de alguna situación complicada. Madres que darían todo para tener una oportunidad de abrazar a sus hijos y les decir, vamos a orar con Cristo, vamos a orar juntos. Si usted tiene esa oportunidad ahora
de abrazar a su hijo, abrazar a su papá, abrazar a su mamá y juntos pedir al Señor para dirigir su hogar, no deje de hacer, no Amén. deje de hacerlo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque no sabes cuánto tiempo tiene. No estoy diciendo que mañana se pasará una cosa terrible en su vida, no es eso. Pero estoy diciendo, ¿sabes cuando vas a un restaurante muy bueno, pero tan bueno que juntas hasta una platita más para comer en ese restaurante porque es tan bueno? Entonces, cuando está allá, quieres comer de la mejor manera posible, ¿sabes? Cuando estás, o entonces, cuando viajas de vacaciones a un lugar muy lindo y quieres vivir allá porque es tan bueno, porque sabes que en algún momento irás volver a su casa. Nuestro hogar tiene que ser así, un hogar donde nosotros deseamos estar a todo el momento, tan bueno, pero tan bueno que está siendo dirigido por Dios. Y eso nosotros solamente tenemos cuando entregamos no solamente nuestra vida, pero la vida de las personas que nosotros amamos. Entonces, mi invitación hoy es, si ustedes tienen la oportunidad de abrazar a quien ustedes aman, de decir a esas personas cuánto Dios puede cambiar su vida y traer alegría en su hogar, no dejen de hacer ahora. Ahora, vamos a hacer una actividad. Si ustedes pueden ahora enviar un mensaje para la persona que ustedes aman, ahora diciendo, yo le amo mucho y quiero estar contigo a todo el momento, quiero orar contigo. Haga eso ahora. Vamos a tener 2 minutitos. Toma tu teléfono, envía un mensaje para esa persona. Y si estás en un momento de pelea con esa persona, le pida perdón. Mismo que esa persona sea la persona errada en la situación, le pida perdón. ¿Sabes por qué? Porque esa es una oportunidad que Dios está dando a usted. Aproveche eso. Hay una historia en la Biblia de un hermano que se quedó en pelea con su otro hermano por años y años. Y ese hermano que él pensaba que sería, que nunca iba a perdonarlo, lo perdonó antes de él. Entonces, utiliza ese momento para decir a esa persona que tú amas que quiere estar con ella y quiere compartir momentos con esa persona. ¿Sabes por qué? Porque el perdón es el principio que ustedes ya conocen, pero le estoy recordando ahora. Me gustaría hacer una oración en ese momento. Si ustedes se sintieren en ese momento de pedir a Dios también una solución para su hogar, que en su cabeza ya le parece que no hay más principios en su hogar, está todo confuso, está todo muy complicado, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos. Querido Dios, estamos acá juntos en un momento que para muchas personas es complicado, Señor. Por eso, Cristo, le pedimos, venga, Señor, poner su principio, el principio de la vida eterna, el principio del amor en nuestro corazón. Que eso sea nuestro camino hasta su luz, Señor. Que podamos perdonar a las personas que muchas veces nos hacen malo, pero sabemos, Señor, que si seguimos nuestros principios, llegaremos hasta el cielo, porque su Amén. mano está con nosotros. Que en este momento, en esta tarde, en esta noche,
podamos entregar no solamente nuestro corazón, pero el corazón de las personas que amamos a ti. Es lo que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jonathan, muchísimas gracias. Qué bonito. Creo que finalmente nosotros tenemos en claro esta necesidad de enseñar principios y de entender que los principios tienen su raíz, que ya es buena por naturaleza, especialmente cuando se trata de principios cristianos, ¿no? Tú sabes, Jonathan, que nosotros siempre tenemos aquí en nuestra escuela un final con preguntas y respuestas, ¿no? Si puedes como Sí. dejar un poquito de compartir para que veamos ahí todos nuestros rostros. Tenemos un par de preguntitas aquí para que conversemos con relación especialmente con la situación de Sansón que nos presentaste. Sí. Hay muchos padres que hoy, como cristianos, voy a llevar a este contexto, ¿ya? Hay muchos padres que hoy como cristianos están viviendo ese sentido de culpabilidad porque creen que sus hijos ahora de grandes que se han desviado de la iglesia, de los caminos, de los principios religiosos, ¿no? Finalmente es culpa de ellos. ¿Qué consejo podrías dar tú a un padre de familia o una mamá que esté quizás aquí entre nosotros y está viviendo, experimentando esa sensación de que creo que fallé con mi hijo, no le enseñé todos los principios ya que él se ha desviado? Pero Sansón, ¿será que sus papás fallaron con los principios que le dieron? ¿O simplemente por ser adulto tomó sus propias decisiones? ¿Y ahora qué hacen los papás? ¿Qué consejo podrías dar a una realidad como esta? Hay dos caminos, y los dos nos llevan a nosotros a oración. El primer camino es, si nosotros tenemos instruido nuestros hijos, enseñado los principios desde que eran niños, si los enseñamos así, buenísimo. El caso de Sansón nos da la idea. El caso de Sansón nos da la idea. Fue criado con su mamá, su papá, bajo principios. Se desvió de esos principios y después volvió. Creo que Dios, incluso su papá y su mamá, han estado allí en todo momento esperando que Sansón volviera sus ojos a los principios. Entonces, si su hijo tiene en su corazón principios, quédate orando para que vuelva a ellos. Ese es el primer consejo. Si usted ha fallado en el sentido de que nunca ha pensado en eso, nunca ha dedicado tiempo a enseñar principios a sus hijos, aprenda de Dios principios y tómale de las oportunidades que Dios le da para pasar esos principios ahora. Por más que sea difícil de tener una aceptación, el Espíritu Santo de Dios puede mover el corazón de su niño, de su papá, de su mamá, de su hermano, para entender que esos principios que debían ser enseñados a mucho tiempo, hacen sentido ahora.